La teoría cuántica por Paul Davies. ¿Qué es el hombre? ¿Cuál es la naturaleza de la realidad? Preguntas como estas son discutidas aquí a la luz de las sorprendentes aplicaciones de la teoría cuántica, llevando la teoría a sus conclusiones lógicas. Davies pone en cuestión nuestros supuestos sobre la naturaleza del tiempo y del espacio y presenta una visión radicalmente distinta del universo, en la que caben múltiples mundos en sus superespacios de existencias alternativas. Paul Davies es profesor de física teórica en el King's College de la Universidad de Cambridge, autor de numerosos trabajos de investigación. Es conocido también como escritor de libros de divulgación científica. El profesor Davies describe los aspectos más profundos de la teoría cuántica de una forma clara y luminosa, a la vez que tremendamente estimulante. Nadie podrá leer este libro sin sentir la emoción de estar llegando a la más profundo y paradójico del universo. Aunque la palabra cuántico, o sea, de la física cuántica, cuánto ha pasado a formar parte del vocabulario popular, pocas personas se dan cuenta de la revolución que ha ocurrido en la ciencia y en la filosofía desde los inicios de la teoría cuántica de la materia a comienzos del siglo. El pasmoso éxito de esta teoría para explicar los procesos de la partícula molecular, atómicas, nucleares y subatómicas suele oscurecer el hecho de que la propia teoría se basa en principios tan asombrosos que sus consecuencias totales no suele apreciarles ni siquiera muchos profesionales de la ciencia. En este libro he tratado de afrontar abiertamente el impacto de la teoría cuántica básica sobre nuestra concepción del mundo. El comportamiento de la materia subatómica es tan ajeno a nuestro sentido común que a una descripción de los fenómenos cuánticos suena a algo así como Alicia es el país de las maravillas. El propósito del presente libro, sin embargo, no consiste tan solo en pasar revista a una rama notoriamente difícil de la física moderna, sino en entrar en temas más amplios. ¿Qué es el hombre? ¿Cuál es la naturaleza de la realidad? ¿Es el universo que habitamos un accidente aleatorio o el resultado de un exquisito proceso de selección? La cuestión por qué el cosmos tiene la concreta estructura y organización que observamos ha intrigado desde hace mucho a los teólogos. En los últimos años, los descubrimientos de la física y la cosmología han abierto nuevas perspectivas de aproximación científica a estas cuestiones. La teoría cuántica nos ha enseñado que el mundo es un juego de azar y que nosotros formamos parte de los jugadores, que podríamos haberse elegido otros universos que incluso pueden existir paralelamente el nuestro, o bien es en regiones remotos de espacio-tiempo. El lector quizá no necesita tener ningún conocimiento previo de la ciencia ni de filosofía, aunque muchos de los temas aquí tratados requieren cierta gimnasia mental. He invitado a explicar cada nuevo detalle desde el punto de partida en lenguaje más elemental. Sin algunas de las ideas cuesta creerlas. Eso da testimonio de los profundos cambios acaídos en la visión científica del mundo que ha acompañado al gran progreso de las últimas décadas. La revolución inadvertida. Las revoluciones científicas tienden a asociarse con las grandes reestructuraciones de las perspectivas humanas. El alegado de Copérnico de que la Tierra no ocupaba el centro del universo inició la desintegración del dogma religioso y dividió a Europa. La teoría de Darwin de la evolución derrumbó la centenaria creencia en el espacio-papel biológico de los humanos.
El descubrimiento por Hubble de que la Vía Láctea no es sino una más entre los miles de millones de galaxias desperdidas a todo lo ancho de un universo en expansión abrió nuevos paranormas de la inmensidad celestial. Por tanto, no deja de ser llamativo que la mayor revolución científica de todos los tiempos haya pasado en buena medida desapercibida para el público en general, no porque sus implicaciones carezcan de interés, sino porque son tan destructivas que casi resultan increíbles incluso para los propios revolucionarios de la ciencia. La revolución a que nos referimos tuvo lugar entre en 1900 y 1930, pero pasados más de 40 años, todavía truena la polémica sobre qué es exactamente lo que se ha descubierto. Conocida en general como la teoría cuántica, se inicia como tentativa de explicar determinados aspectos técnicos de la física subatómica. Desde entonces se ha desarrollado incorporando la mayor parte de la microfísica moderna, desde la partícula elemental hasta el láser. En ninguna persona sería duda de que la teoría sea cierta. Lo que está en cuestión son las extraordinarias consecuencias que se derivarían de adoptar la teoría literalmente. Aceptarla sin restricciones conduce a la conclusión de que el mundo de nuestra experiencia en el universo que realmente percibimos no es el único universo. Coexistiendo a su lado existen miles de millones de otros universos. Imagina, algunos casi idénticos al nuestro, otros disparatadamente distintos, habitados por miriadas de copias casi exactas de nosotros mismos, que componen una gigantesca realidad multifoliada de muchos paralelos, mundos paralelos. Para eludir este estremecedor aspecto de esquizofrenia cósmico, cabe interpretar la teoría de manera más sutil, aunque sus consecuencias no sean menos fantasmagóricas. Se ha argumentado que los otros universos no son reales, sino tan solo tentativas de realidad, mundos alternativos fallidos. No obstante, no se puede ignorar, pues es central para la teoría cuántica, y se puede comprobar experimentalmente que los mundos alternativos no siempre están completamente desconectados del nuestro. Se superponen el universo que nosotros percibimos y tropiezan con sus átomos, tanto si solo son mundos fantasmales como si son tan reales y concretos como el nuestro. Nuestro universo no es en realidad más que una infinitésima loncha de la gigantesca pila de imágenes cósmicos. El superespacio. Los siguientes capítulos explicará qué es ese superespacio, cómo funciona y dónde nos acomodamos nosotros, los habitantes del superespacio. Habitualmente se cree que la ciencia nos ayuda a construir un cuadro de la realidad objetiva, el mundo exterior. ¿Cuál advenimiento de teoría cuántica? Esa misma realidad parece haberse desmoronado, siendo sustituida por algo tan revolucionario extremadamente que sus consecuencias aún no han sido debidamente afrontadas, como veremos. O bien se acepta la realidad múltiple de los mundos paralelos, o bien se niega que el mundo real existe en absoluto, con independencia de nuestra concepción de él. Los experimentos de laboratorio realizados en los últimos años han demostrado que los átomos y las partículas subatómicos
que la gente suele imaginar como cosas microscópicas no son en absoluto cosas, en el sentido de tener una existencia independiente bien definida y una identidad diferenciada e individual. Sin embargo, todos nosotros estamos compuestos de átomos. El mundo que nos rodea parece dirigirse de manera inevitable a una crisis de identidad. Unos estudios demuestran que la realidad, en la medida en que realidad quiere decir algo, no es una propiedad del mundo exterior de por sí, sino que está íntimamente trabada a nuestra percepción del mundo, a nuestra presencia como observadores conscientes. Quizás sea esta conclusión, más que ninguna otra, la que aporte mayor significación a la revolución cuántica, pues a diferencia de todas las revoluciones científicas anteriores, que apartaron progresivamente a la humanidad del centro de la creación y le otorgaron el mero papel de espectadora de la drama cósmica. La teoría cuántica repone al observador en el centro de la escena. De hecho, algunos científicos destacados han llegado tan lejos como a sostener que la teoría cuántica ha resultado el enigma del entendimiento y de sus relaciones con el mundo material, afirmando que la entrada de información a la conciencia del observador es el paso fundamental para la creación de la realidad. Llevada a su extremo, esta idea supone que el universo solo alcanza una existencia concreta como resultado de esta percepción. La crean sus propios habitantes. Tanto si aceptan como si no estas palabras paradójicas, la mayoría de los físicos está de acuerdo en que, al menos en el plano atómico, la materia se mantiene en un estado de animación suspendida, de irrealidad, hasta que se efectúa una medida u observación real. Examinemos con detalle este curioso limbo que corresponde a los átomos, cogidos entre muchos mundos e indecisos de dónde ir. Nos preguntaremos si este limbo se reduce a los subatómicos o bien si puede entrar en erupción dentro del laboratorio e infiltrarse en el cosmos. Las famosas paradojas del gato de Schrödinger y del amigo de Wilner es el que se coloca un individuo aparentemente en un estado de vida-muerte y se pide que relate sus sensaciones. Se examinarán con vistas a asegurarse de la verdadera naturaleza de la realidad. En la teoría cuántica ocupa un lugar central la incertidumbre inherente del mundo subatómico, el deseo de creer en el determinismo, donde todo acontecimiento tiene su causa en algún acontecimiento anterior y el mundo se despliega según un esquema ordenado o regido por leyes. Está profundamente arraigado y constituye el fundamento de muchas religiones. Albert Einstein se adhirió firmemente a esta creencia durante toda su vida y no pudo aceptar la teoría cuántica en su forma convencional, pues la revolución cuántica inyecta un elemento aleatorio en el nivel más básico de la naturaleza. Todos nosotros sabemos que la vida es algo arbitrario y que nunca es posible predecir con exactitud el futuro de los sistemas complejos como son el tiempo o la economía, pero la mayor parte de la gente cree que el mundo es en principio predecible, como tal de disponer de la suficiente información. Los físicos solían creer que incluso los átomos obedecían determinadas reglas, moviéndose según algún sistema de actividad preciso. Hace 2 siglos, Pierre Laplace afirmó que si se conociera todos los movimientos atómicos, se podría trazar todo el futuro del universo.
Los descubrimientos que ha tenido lugar en primero cuarto de este siglo ha revelado que en la naturaleza existe un aspecto rebelde dentro de lo que parece ser un cosmos regido por leyes. Hay un azar, una especie de anarquía microscópica que destruye la predecibilidad mecánica e introduce una incertidumbre absoluta en el mundo del átomo. Solo las leyes probabilísticas regulan lo que por lo demás es un microscópico o microcosmos caótico. Pase a la protesta de Einstein de que Dios no juega a los dados. Al parecer, el universo es un juego de azar y nosotros no somos meros espectadores, sino jugadores. Si es Dios o si es el hombre quien lanza los dados, resulta que depende de si en realidad existen o no múltiples universos. Sea azar o elección, el universo que realmente percibimos es un accidente o lo hemos elegido entre un desconcertante haz de alternativas. Seguramente la ciencia no tiene ninguna tarea más urgente que la de descubrir si la estructura del mundo que nos rodea, la ordenación de la materia o de la energía, las leyes a que obedecen, las cantidades que han sido creadas en un mero capricho del azar o si es una organización profundamente significativa de la que somos una parte esencial. En las elecciones posteriores del libro se presentarán, a la luz de los más recientes descubrimientos astrofísicos y cosmológicos, algunas ideas nuevas y radicales sobre este particular. Se sostendrá que muchos de los rasgos del universo que observamos no pueden separarse del hecho de que estamos vivos para observarlos, pues la vida está muy delicadamente equilibrada dentro de las escalas del azar. Si se acepta la idea de los universos múltiples, habremos elegido como observadores una máquina diminuta y remota del superespacios que no es en absoluto característica del resto. Una isla de vida en medio de los precipicios de las dimensiones deshabitadas. Esto plantea el problema filosófico de por qué la naturaleza incluye tanta redundancia, por qué produce tantos universos cuando, salvo una pequeña fracción, han de pasar desapercibidos. Por el contrario, si se regalan los demás universos a mundos fantasmales, tendremos que considerar nuestra existencia como un milagro tan improbable como difícil de creer. La vida resultará ser entonces verdaderamente azarosa, más azadosa de lo que nunca habíamos pensado. La incertidumbre inherente a la naturaleza no se limita a la materia, sino que incluso controla la estructura del espacio y del tiempo. Demostremos que estas entidades no son meramente el escenario sobre el que se desarrolló el drama cósmico, sino que forman parte del reparto. El espacio y el tiempo cambian de forma y extensión dicho sin rigor. Van y vienen, y al igual que la materia subatómico, su movimiento tiene algo de aleatorio e incontrolado. Veremos cómo en la escala ultramicroscópica los movimientos incontrolados pueden destrozar el espacio y el tiempo, dotándoles de una especie de estructura hueca y espumosa, llena de túneles y puentes. Nuestra vivencia del tiempo está estrechamente unida a nuestra percepción de la realidad, y cualquier intento de construir un mundo real deberá hacer frente a las paradojas del tiempo. El rompecabezas más profundo de todos es el hecho
de que al margen de nuestra experiencia mental, el mundo no pasa ni hay pasado, presente y futuro. Estas afirmaciones son tan pasmosas que la mayor parte de los científicos llevan una doble vida, aceptándolas en el laboratorio y rechazándolas sin pensarlo en la vida cotidiana. Pero la noción de un tiempo es movimiento no tiene virtualmente sentido ni siquiera en los asuntos cotidianos, pese al hecho de que domine nuestro lenguaje, pensamientos y acciones. Quizás ahí radiquen los nuevos avances en desenredar el misterio de los vínculos entre el tiempo, el entendimiento y la materia. Muchos de los temas de este libro son más raros que si fueran inventados, o como que si fueran inventados. Pero lo que debe destacarse no es su peculiaridad, sino el que la comunidad científica los conoce desde hace mucho sin haber intentado comunicarlos a la opinión pública, probablemente en razón sobre todo de la naturaleza excepcionalmente abstracta de la teoría cuántica, más el hecho de que por regla general solo se accede a ella con ayuda de matemáticas muy avanzadas. Desde luego, muchos de los temas de los siguientes capítulos desafiarán la imaginación del lector, pero las cuestiones son tan profundas e importantes para nosotros que se debe intentar salvar distancias y comprenderlas. Gracias por todos. Esta es una pequeña introducción a este hermoso libro, Mundos cuánticos, otros mundos, otros espacios, otros universos, por el escritor y científico divulgador Paul Davies. Muchas gracias, amigos, y aquí se lo dejamos este pequeño introducción y disculpen para algunos fallos que hemos cometido. Y